Adelante, no te preocupes. Adelante, Nelson o Salvador, cualquiera de ustedes. Porque Josué, de que llegué, no ha hablado, o sea, tampoco ha opinado. O David si quiere opinar algo, el mismo anfitrión. Ahí está, Josué, pero sé lo que escuché, que Dios estaba en el cielo y que Dios también descendió del cielo, que este espíritu estaba en Jesús, que Jesús tenía el espíritu de Dios sobre él, pero tenías otro Dios en el cielo hablando, diciendo este es mi hijo amado. Entonces tiene dos dioses, Dios, el que está hablando acá recién. Y este Dios, este creo que murió en la cruz, ¿no? Dios. No, hermano, lo que pasa es que cuando usted va a... después que Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, que era lo que yo quería decirle al hermano como yo lo entendí, porque Moisés escribe el Espíritu de Dios en el principio, pero el apóstol Juan dice que en el principio era el verbo era que estaba. Entonces tenemos que entender que como Espíritu y Dios son nombres sustantivos, aquí por medio del apóstol Juan se le da el nombre personal, el verbo, que es un nombre celestial, el verbo. No es que está hablando de dos personas, no, espirituales, no, es la misma. Incluso el salmista en el Salmo 33 dice que por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, cuando juntamos todo eso, en la palabra de Jehová, el Espíritu de Dios y el verbo, estamos hablando de una misma persona, una sola persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender ahora. ¿A quién vio Jesús? A ese mismo. Porque está bien, Moisés dice el Espíritu de Dios, pero Juan el apóstol dice el verbo en el principio. Entonces, por eso fue que le dije que cuando Jesús vio al Espíritu de Dios, Jesús vio al verbo, al verbo. De no ser así, entonces, cuando Juan 1:1 dice que en el principio era el que estaba era el verbo, y Moisés dice que el que estaba era el Espíritu de Dios, entonces estaría hablando de dos, y sabemos que no. Entonces, cuando ustedes van a Apocalipsis, capítulo 19, verso 2 y 13, dice que venía con un nombre que solamente él conocía, y su nombre es el Verbo de Dios, el Verbo de Dios. Y entonces, eso es lo que nosotros, por eso me gusta un versículo tras otro. Un hermano me hace una pregunta, yo le hago una pregunta así, porque es que, por ejemplo, inmediatamente yo hablé de Mateo capítulo 3, verso 16, y de Marcos capítulo 1, verso 10, que ahí dice que Jesús vio al Espíritu de Dios descendiendo. No hay que correr para Juan, donde Dios dice que Juan el Bautista lo vio. No, vamos a quedarnos aquí, que Jesús lo vio, que Jesús lo vio. Ah, no, que oímos que fue una señal para Juan, y como oímos que fue una señal para Juan, vámonos corriendo donde Dios dice que Juan lo vio. No nos interesa que Jesús lo vio. No, Perdone, pues. varón, ¿y cuál es su convicción? ¿En qué cree usted, hermano? ¿Cuál es su convicción propia? Perdone la pregunta. Si dice Marcos capítulo 1, verso 15, Porque creed en el Evangelio. Yo hasta el creo en el momento no Evangelio. sabemos qué es lo que está hablando, pero de cuál es su convicción. ¿Es trinitario, unicitario o qué, varón? Yo soy cristiano, hermano. Soy cristiano. Pero pues sí, ser cristiano, hay muchas denominaciones. No, mira lo que yo uso. Cuando yo le voy a hacer una pregunta a un hermano, yo primero leo el texto y conforme al texto, entonces yo le pregunto, mira lo que dice aquí, tú eres esto. Entonces, si tú me buscas un texto donde diga unicitario, que diga, los apóstoles fueron unicitarios, míralo aquí, tú eres unicitario. Entonces, si tú me buscas el texto, yo digo, sí, yo soy unicitario. Los apóstoles fueron trinitarios. Mira aquí donde dice, y los apóstoles fueron trinitarios. ¿Tú eres trinitario? Yo te voy a decir, claro que sí, yo soy trinitario. Pero cuando tú vas Sí, perdona, amigo, pero es que yo te hago esta pregunta porque no sabemos si tú eres trinitario, unicitario, modalista, adventista, mormón, testigo, no sabemos. O sea, ¿tú crees que Jesús es Dios? no,
no. ¿Pero tú crees que Eh, Jesús es hijo de Pero, José? eh, eso dice Juan 1:45. ¿Que es hijo Eso de José? sí, dice Juan Entonces, 1:45. entonces, entonces está próximo a conocer toda la verdad, mi hermano. Te felicito, sigue adelante. no, Bueno, te faltó preguntarle si el Espíritu Santo es Dios. bueno, A ver qué te responde. miren esto, conforme a Hechos, capítulo 5, versos 3 y 4. El Espíritu Santo de Dios es Dios porque es parte de Dios y Dios lo envía. Es como cuando, si ustedes tienen un pan grande y me dan un pedazo, mi pedazo no deja de ser pan. Así que el Espíritu de Dios no deja de ser Dios, ni tampoco el Verbo de Dios deja de ser. O sea, el Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 4:30, no deja de ser Dios porque es parte de Dios. Tampoco el Verbo de Dios no deja de ser Dios porque es parte de Dios. O sea, nuestro Dios tiene la facultad de hablar, pero no solamente que tiene la facultad de hablar como el hombre, sino que Dios todo lo hace con su palabra. Él manda y se hace. Cuando ustedes ven al libro de los Salmos, Consulte, consulte. Siento- Perdona, ¿Tú o sea crees que cuando que Dios hablaba en los profetas eran dioses. Porque tú dices que el verbo no deja de ser Dios. Entonces, cuando Dios hablaba por medio de los profetas eran dioses. no, porque el verbo no se hizo los profetas. Incluso, ahorita estuvieron hablando de Moisés ahí en 4:20. Que Hermano Moisés, Nelson, explíquele, hermano Nelson, porque si este no, varón, yo miren, sé que miren, quiere aprender. Dios, sí, pero tú crees, miren, disculpa, ¿tú crees que Jesús es preexistente o que el Hijo de Dios es preexistente? el verbo, el Espíritu de El Dios, el que le Hijo, el nació en el Hijo, huerto. disculpa, perdóname, nuevamente, ¿el Hijo de Dios es preexistente? ¿A cuál de ellos tú te refieres? Porque Al que incluso ahí, vino, al que cree todo el mundo que vino a encarnarse en Jesús. no, Jesús no es preexistente. Jesús viene a nacer No, aquí en el año cero. yo te hablé del Hijo de Dios. Está bien, pero como le digo, ahí en Lucas 3:38 dice Adán, hijo de Dios. Entonces tú tienes que especificarme, porque Jesús es hijo de Dios también, pero es hijo de María, Jesús, y hijo de José. Ahora, nosotros tenemos que entender esto, que no somos nosotros solamente que tenemos hijos. Dios tiene un fruto, dice Gálatas, un hijo, que es en forma de Dios, que es espíritu. Y a ese fue que vio Jesús descendiendo del cielo. Ese sí es persistente, porque ese es el verbo de Dios. Pero Jesús no. Cuando tú ves la genealogía de Jesús en Mateo Hay un capítulo, detalle. Mateo capítulo 1, verso 1. Jesús es descendiente de Abraham, dice ahí. Y cuando tú te vas a Hebreo, te dice lo mismo. Hebreos David, 7:14. Mario, una pregunta. ¿Para ti Cristo es Jesús, sí o no? Jesús recibió el nombre de Cristo porque Dios lo hizo Cristo, porque lo puso como salvador de los pecados del mundo. Y ya, miren, ahí en Juan 4:42, ahí que se da lo que significa Cristo ahí, el salvador del mundo. Entonces, como Dios puso a Jesús por salvador de los pecados del mundo, dice Hechos 2:36 que lo hizo Señor y Cristo. Pero tenemos que entender que Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Mire, cuando usted cree en el corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos, usted no va a creer que Jesús y Dios son una misma persona. Y vuelve y lo repite en Hechos 2:32, a este Jesús. Y cuando dice a este Jesús es porque hay otro que es espíritu, el que permanece sobre Jesús. A este Jesús resucitó Dios. Entonces, ese Espíritu de Dios sobre Jesús es el que dice, yo soy la resurrección. Pero el enemigo le ha hecho creer al pueblo que la resurrección es el hombre, el hijo de María. Nadie habla de ese que vio Jesús. Incluso hasta el hermano cuando
Estábamos hablando ahí en Mateo y eso quiso correr corriendo para donde Juan, porque Óyeme, escúchame algo. Oye, pero tú tienes rato pegado con el tema de que yo quise correr para donde Juan. No te he dicho nada porque te estamos escuchando, ok, pero espérame porque no he hablado. Tengo más de media hora callado. Entonces, espérame. Tienes rato con el tema. Pasan 4 minutos y lo dice. Yo te cité un texto. ¿Para qué? Para ubicarte en el contexto que eso fue una señal que le dieron a el Bautista para reconocer quién era el Mesías. Tú traes una explicación y por lo que yo escuché, eh, das a entender que no, que ya Juan conocía a Jesús. Ese es el argumento que yo pude entender de ti, que ya Juan lo conocía y que entonces la señal era para reconocer al Espíritu, que es el Verbo. Yo te estoy escuchando y estoy parando fino la oreja para ver, porque ahora citaste Génesis capítulo 1, donde en el verso 2 dice Beruach Elohim, el Espíritu de Dios. Pero, estimado, eso funciona como un estado constructo. no, hermano, mira, Ya va. no, no Espera. creo, oye, no creo, si tú quieres vamos versículo por versículo sin correr, no creo que haya un hermano o una hermana que pueda creer que Juan el Bautista no conocía a Jesús, no lo creo, yo realmente no lo creo. No, hermano, yo no estoy hablando de Jesús como persona, sino en su misión, en el ejercicio de su ministerio. Pero El- hermano, el- antes de Juan bautizarlo, Juan le dijo claro, porque Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, dice Lucas. Juan le dijo a él, tú deberías de bautizarme a mí. Él lo conocía bien, incluso el único que lo presentó como el Cordero de Dios fue Juan. Entonces, hay que entender que cuando Juan dice yo no le conocía, no está hablando de Jesús, está hablando del Espíritu de Dios, que él lo vio como paloma. Y, Bueno, y, y si usted, escúchame, ya te estoy diciendo que eso es lo que tú estás interpretando, ok, porque tenemos que analizar los textos dentro de su contexto. Ya yo te estoy explicando lo que he visto dentro de todo el rato que vienes desarrollando el tema en Génesis. Yo sí voy a ir a Génesis, para mí es importante porque tú estableces una igualdad entre el espíritu y el verbo. Por sí, eso para mí es importante, porque en Génesis 1:2 la traducción afirma el Espíritu de Dios, pero hay otras traducciones que vierten un viento de Dios y es más acertado que traducir espíritu, porque lo que está teniendo lugar allí es un viento en medio de toda esa masa acuosa de agua y no el contexto del espíritu o la espiritualidad con la que se desarrolla después esto a partir de la Biblia y en los coros. Entonces, yo te estoy escuchando para ver cómo pruebas tú que el espíritu es el verbo y que el verbo es la palabra, porque ok. seguro sí estoy que el espíritu activa el ministerio del Mesías y a partir de allí ese verbo por el cual el Eterno ha hecho el mundo y que vino enviando a través de los profetas, cuando los profetas con el Espíritu decían, así dice Adonai, era el Eterno que estaba hablando en ellos, como dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas hablaba Dios, por los profetas hablaba Dios, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. O sea, el Espíritu activa el ministerio como lo hacía a través de los profetas. Pero te estoy escuchando, Sí, miren, no vamos a tomar mucho tiempo, vamos versículo por versículo. O sea, fíjese, ¿por qué yo le digo que
el Espíritu de Dios y el Verbo uno es. Porque cuando ustedes ven que Moisés escribe, en el principio el Espíritu de Dios. Ahora, el apóstol Juan dice, en el principio el Verbo. Mario, ¿para ti quién es el verbo? ¿Quién es el verbo para ti? Le estoy diciendo, para mí el Verbo es el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. Ese es No el es Verbo. Jesús. No es ¿Eh? Jesús. No es Jesús. No, porque el Verbo nunca deja de ser. Dice Isaías 48, marchístese la flor, sécase la hierba, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si la palabra del Dios nuestro se hizo Jesús, dejó de ser. Pero el verbo Porque se hizo ya- carne. ¿Qué se Porque hizo ya carne? Jesús, Entonces, ya escúchame, el verbo, Jesús vive eternamente. el verbo se hizo carne. ¿Esa carne quién es? Bueno, de eso que estamos hablando, Responde, ese verbo que hizo carne, ¿quién es? ¿Esa carne quién Bueno, es? sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan dice que la carne que se hizo para dejarse ver descendiendo del cielo fue una paloma, que la paloma es carne y sangre. Y por eso Dios Qué participó. barbaridad. No, léelo ahí. Esa Qué barbaridad. paloma descendió del tercer cielo y esa paloma era Dios. Porque no, óyeme, para nosotros entender esto, oye cómo nosotros entendemos esto. En Éxodo capítulo 17. Nunca había escuchado tanta herejía como esta. No, porque óyeme, Qué barbaridad. yo sé que esto es nuevo. La ciudad no dice nada de esto, porque se le cae el cuadro y así pueden mantener al hombre como Dios. ¿Entiendes? La ciudad no habla de ese que vio Jesús y de que vio Juan. Y cuando habla de que vio Juan, dice que era una señal, o sea, que era algo simbólico, una señal que no fue algo literal que sucedió. Los cielos se abrieron literalmente, así como Jesús fue bautizado literalmente. Jesús vio literalmente una paloma que vino sobre él. Ahora, una vez ya viniendo sobre él, Dios siguió siendo espíritu, porque él lo llevó al desierto como espíritu. Mira, cuando tú ves a Jesús, nadie lo llevó al Jordán. Dice Mateo capítulo 3, verso 13, que Jesús descendió de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan, porque Dios no había venido sobre él. Ahora bien, ¿por qué Jesús descendió No sé si de pueden definir Galilea? acerca de la paloma. Bueno, tú la vas a encontrar esa paloma en los 4 evangelios. Y esa paloma tú la vas a encontrar descendiendo del tercer cielo. Tú no puedes decir que uno se está inventando. Ahora, el invento es que Dios hizo la carne de Jesús. Es el invento. De ningún Porque cuando tú momento dice la paloma ha venido del tercer cielo. Pero y La cuando Biblia no dice, dice eso. oye, cuando dice que los cielos le fueron abiertos. Los cielos, no dice el cielo, los cielos, dando a entender que el que iba a descender era del tercer cielo, como dice Segunda de Corintios. Sí. Segunda de Corintios habla del pero tercer la paloma cielo. representa ¿Perdón? una persona. ¿Cómo? La paloma representa a una persona. Sí. Al Dios Espíritu, dice Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17, que el único Dios es invisible. Entonces, para que Jesús le viera y Juan, el profeta, le viera y los apóstoles escribieran, él se manifestó en carne. El testimonio que tenemos que Dios se hizo una paloma y Dios sabe lo que hace, porque la paloma no va a vivir eternamente, fue no solamente para descender. Bueno, pero Dios no se ya hizo va, espérame. Tú no tienes un texto donde me diga que Dios se hizo una paloma, estimado. Dice, tú estás haciendo unas afirmaciones que, dame el favor, dame un texto. Está bien. Mira cómo tú vas a entender esto. Mira esto. Te voy a dar para que tú lo entiendas. Déjame ver, te voy a dar 1, 2, 3 textos para que tú lo entiendas. Mira, primeramente, allá en Éxodo, capítulo 17, verso 5 y verso 6, Jehová le dice a Moisés, yo estaré delante de ti sobre la peña, no como una peña, porque le había dicho, yo estaré delante de ti como una peña. Mario, no te vayas. Ahí no habla de paloma. Mira,
No, 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 no. En Juan, Oye, no, le escúchame, estoy Juan diciendo esto para 1:14, que él entienda. Le vea, estoy Mario, diciendo, escuche, Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Tú estás diciendo que esa carne fue una paloma. Y dice, y vimos gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te pregunto, ¿dónde o cómo es posible que el unigénito del Padre sea una paloma? ok, mira, Y habitó hay- entre hay- nosotros. oye, En la hay un, paloma habitó con los apóstoles, habitó en medio de las personas, habita entre nosotros en estos momentos. déjame explicarte, mira, Con mira, Biblia, no, con Biblia, escriban sí con con Biblia, Biblia, por favor. sí con Biblia, en base a lo que tú leíste, ahí en Juan 1:14, el profeta Juan dice que el verbo se hizo carne, pero no dice que carne se hizo. Ahí no dice que carne se hizo. No Óyeme dice bien. qué carne se hizo, pero sí dice Pero habitó entre nosotros y está dice bien, pero gloria, gloria del unigénito. hermano, pero sigue lo que yo te estoy diciendo. Ahora, si yo te digo a ti que ahí en Juan 1:14 Dios no dice qué carne se hizo, si no es así, tú me dices, no, no, ahí dice que la carne que se hizo fue la carne de Jesús o la carne que se hizo fue esto. Ahí no dice qué carne se hizo. Está bien. Varón, pero tu doctrina es de enredo, varón. Aquí yo no sé por qué has tomado todo el tiempo del live, pero aquí tu doctrina está enredando, tu enseñanza o tu creencia está enredando nuestra convicción. Estamos Es hablando un bíblico. hereje, es un hereje, tío, es un hereje. Sí, mira, No, no, Micaía, el general de la Guardia del Rey, le dijo a Micaía, mira, todos los profetas están diciendo lo mismo. No digas tú nada diferente de lo que los profetas le están diciendo al rey. Micaía le No, dijo, no, mira, no, 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 no. No te vengas a echar colita en ese pasaje. Ahora entonces tú vas a decir que como nosotros estamos diciendo diferente y estamos diciendo algo similar y tú estás diciendo algo diferente, entonces por eso tú eres no, mi caída, no, hermano. yo lo Ya que va, le, yo lo que, espérame un momento. Yo te pedí un texto donde tú me digas, te hice la pregunta, te pedí un texto y me estás mareando. No quiero argumentos, yo quiero un texto. sí, pero es que si el hermano me pregunta acerca de Juan 1:14, entonces yo le respondí a él que ahí en Juan 1:14 no dice qué carne se hizo. Ahora en el verso 32 es que Juan el Bautista dice que la carne que se hizo fue una paloma. Eso fue lo que No, él no te vio. vayas, no te vayas, Mario, no te vayas del 14, no te vayas del 14. Ahí dice, gloria como del unigénito del Padre. ¿Me estás diciendo que la paloma es el unigénito del Padre? ¿Eso me estás queriendo decir? Óyeme, lo que te estoy diciendo, que ese que venía descendiendo del cielo es el unigénito. Tú sabes lo que significa unigénito, ¿verdad? El único hijo. Entonces, cuando se habla de unigénito, eso no le aplica a Jesús, el hijo de María. Porque unigénito lo que significa el No, 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 único no, no, hijo. no, 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 Mario, no te vayas, no está hablando de María, está hablando del Padre, de unigénito del Padre, que es El diferente. unigénito del Padre, pero te estoy diciendo que el unigénito del Padre no es Jesús, el hijo de María. Porque Entonces, ¿quién es? unigénito, ¿Quién es? el unigénito, lo que significa el único hijo. Dios está ¿Quién hablando, es? ¿Quién es? el Espíritu de Dios, el verbo, es el unigénito. Y O para eso sea lo que envió. Ay, el hijo es el señor, Espíritu. cuánta burrada he escuchado. no, es una Esto es lo que doctrina. esto es lo que pasa, dame caballero, por Para mí es gente una que no ha doctrina, claro. estudiado los atributos de Dios. Este es el desastre que ocurre cuando una persona no estudia los Yo atributos de estudié Dios. atributos de Dios, por eso De sé cómo pronto es. creen que Dios cambia cuando existe el atributo divino de la inmutabilidad de Dios. De pronto creen que Dios es unigénito, esquivando la doctrina de la unión hipostática de Jesucristo. De pronto creen que Jesucristo no es Dios cuando la Biblia explícitamente se puede leer en Romanos 9:5, Hebreos 1:8, Juan 8:58, que Jesucristo es Dios. Es decir, el desastre, dama y caballero, no es solamente de la ignorancia de los atributos divinos, es hasta la forma de interpretar la Sagrada Escritura. Por lo tanto, entonces, garrafales no estudiar los atributos de Dios, que es algo básico que viene de escuela dominical. Por eso que a los niños se les enseña a cantar varios pasajes bíblicos donde están los atributos de Dios para que desde pequeño aprendan quién es Dios, que Dios no cambia, que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente, etcétera, etcétera. Pero esta gente
yo no sé, ni siquiera tuviera una escuela dominical. Es tan difícil aceptar lo que el texto nos dice. Se le llama Jonathan, ¿Jesús es Dios? unigénito Hijo de Dios. Jesucristo es Dios, según Romanos Moderador, 9:5. Dios, bájame que Dios murió en tengo la que cruz. hacer una Hebreo cosa, moderador. 1:8 dice que Jesucristo es Dios. Bájame, ¿Cuál es por el favor, Dios problema murió en la de cruz, necesito hacer Jonathan. una pensar lo cosa. contrario? A ver, Sí, bueno, sí, pero Dios murió en la cruz. Dios murió en la cruz, Sí, según Dios murió en Jonathan. la cruz Ahí vamos a ver bajo un el Dios único que muere. contexto que eso se puede entender, es decir, de la unión Están hablando de la hipostática. Trinidad de An. Y la Mire, unión Sí. hipostática no tiene que ver con la Dios, por unión favor, bájame, con la Trinidad. necesito hacer algo, bájame para no perder los puntos. Nada, pensé que dijiste que Vengo subir. ahora. Dale, dale. lo La unión interesante es hipostática, esto, que nosotros encontramos que Jesucristo es Dios, Cristo es Dios, Jesús el Cristo es Dios, pero no encontramos un texto que diga que Jesús es Dios. Entonces, cuando ellos quieren presentar a Jesús como Dios, entonces van donde dice Jesucristo, donde dice el Cristo, y cuando dice, o donde dice Jesús el Cristo, pero no lo presentan solo así, Jesús es Dios. Ahora, cuando ustedes van a Hebreo capítulo 2, verso 9, allí dice que Jesús fue hecho menor que los ángeles porque es un hombre. Es un hombre. Ahí dice que Jesús fue hecho menor que los ángeles. Dice ahí. o sea que Incluso, entonces usted cree que esto es guerra de textos bíblicos, entonces. El que tiene más textos bíblicos a favor es el ganador. no es eso. Yo lo que creo No que es eso. estamos Entonces en haga el... caso en- entonces a Romanos 9:5, donde explícitamente está claro que Jesucristo es Dios, al igual que en Hebreo no, 1:8 y en Juan preséntame que Jesús 8:58, es Dios. etcétera. Oye, Jonathan, ¿sabes lo que pasa? Que a este señor Mario, él dice que Cristo es uno, Jesús es otro y Jesucristo es otro. Y te lo digo porque los likes que él hace, él lo predica y si tú le llevas No, la contraria, él te baja. Te lo digo de no, esta eso es una forma, perfecta hermano. burrada. Ajá, Ahí estamos sí, hablando de tal una cual. persona que no hace trabajar el cerebro, ¿sí? Jesús es alguien Sí. distinto de Por Jesucristo, eso Jesucristo niega. es distinto del Cristo es ok, distinto. No, eso es una burrada perfecta. Y dice, Estamos hablando de Jonathan, una persona dime a quién que ni vio siquiera ha leído la Jesús. Biblia. Dime Jonathan, te doy otro Espérate, dato. Él dice que el Espíritu de Dios es diferente al Espíritu Santo. También lo predica. ¿Ustedes han estudiado la Trinidad o no? Claro, claro. Yo no Mire, sé, yo no sé si el asunto es sobre la Trinidad, se termina hablando sobre la unión hipostática, porque la unión hipostática no es la Trinidad. sí. No, ¿y por qué un hermano no da un texto donde diga Jesús es Dios? ¿Y por qué tiene que aferrarse a donde dice Jesucristo o el Cristo? Incluso Ok, muchas veces ¿en qué leen. parte la Biblia dice que Jesús no es Dios? ¿En qué parte dice eso? Ok, mira, te voy a decir en qué parte Ujú. dice. A Te voy ver, a decir. Primeramente, él mismo dice en Juan 8:40. Ahí él dice que él es hombre. no pregunté eso yo, vamos a volver a preguntar, creo que se entendió mal la pregunta. ¿En qué parte la Biblia dice que Jesucristo no es Dios? Así que un niño de 11 años lo pueda leer. ¿Dónde Sí, no, dice no, que no. Jesucristo no es Dios? Jesucristo es Dios, el Cristo es Dios, Jesús el Cristo es Dios, pero Jesús, tú no lo vas a encontrar en la Biblia que diga Jesús es Dios. Eso es lo que te Perfecto, estoy entonces, diciendo. ¿dónde la Biblia dice Jesús no es Dios entonces? Te estoy diciendo donde dice que es hombre. ¿O tú crees que Dios es hombre? No pregunté eso, volvió a esquivar mi No, pregunta, no, voy a no. volver a preguntar, ¿dónde la Biblia dice Jesús no es Dios? ¿Dónde se puede leer eso? ¿Dónde un niño de 11, 12 años puede leer en la Biblia algo que diga Jesús no es Dios? Adelante. Mira, hermano, la Biblia no va a decir como tú quieres que diga. La Biblia no quiere decir como yo quiera. Si a ti no te Perfecto, basta entonces. con que Jesús Perfecto, es hombre, y si tú crees que Dios es perfecto, hombre también, entonces. tú no sabes. Mira, Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Tú no puedes pensar que Dios Jesucristo, es carne. Señor, Salvador, Jesucristo o saludos, Jesús. bendiciones, predicador, Jesús no es un predicador, hombre común y corriente, él predicador. tiene ambas naturalezas, la Hablar divina con y Jonathan la es perder humana. el tiempo. ¿Ya? Hablar Tú con puedes Jonathan es ver en perder el tiempo. Jesucristo que tiene atributos humanos, lo puedes ver sangrando, Mario, hablando, Jonathan, caminando, sudando, Dios y murió lo en podemos la ver con cruz. atributos divinos. Dios subiendo Jonathan, a perdón. Dios Podemos ver en el perdonando cielo, tenés a su pecados, Dios recibiendo lo podemos ver revelación de Dios, resucitando, lo podemos ver tenés caminando a sobre el Jesucristo agua, Dios atributos que no le haciendo reyes y pertenecen al ser sacerdotes humano. para Dios su Por Padre. lo tanto, seguimos entonces, ¿cierto? Esquivando, ¿cierto? Todos los argumentos bíblicos que nos dicen que Jesús es Dios. O sea, cuando empieza a predicar sus herejías, a ese no lo paras.
¿Ese fue tu aporte o tu lloriqueo barato? Porque discuten la palabra, si dice la Biblia que ¿Ese fue tu aporte Jesús o es tu lloriqueo 100%. barato? Les digo, Predicador, ¿me puedes bajar? A ver, Yo bueno, voy ya a habló Jonathan, agarrarme pero responsabilidad. a ver, ¿cómo está? un Pero a momento, Jonathan yo lo escuchar. tengo también refutado acá en el vivo, en los videos que subí. Sí, pero hay algo importante en la escritura, que Jesús mismo ahí en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo. El solo, ahí en la Reina Valera dice el único, porque la palabra mono en griego es que no hay otro, es único, no hay otro. Al único Dios verdadero, que es el Padre. Jesús está orando al cielo, no está orando a otro, está orando al cielo y está orando al Padre. Y dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesús, el Cristo, al cual has enviado. Él jamás se atribuye los títulos de Dios. Él jamás dice yo soy el Dios Hijo o el Hijo preexistente. Pucha, se fue Jonathan. Porque él siempre me cita Sabiduría capítulo 2, cuando le pregunto yo cuándo Dios dijo que iba a enviar a su Hijo en carne, y él me responde con Sabiduría capítulo 2, pero nunca me da el verso concreto que diga que Jesús es preexistente o que Dios iba a enviar a su propio Hijo en carne. Y eso es lo que yo espero de los católicos, de todos los católicos romanos que creen en la unión y de la hipotenusa, que no tiene ningún sentido la escritura. Si la escritura es clara, solamente el Padre es Dios, jamás dice Dios es un Dios en tres personas, o Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, o trío celestial, tres grandes poderes del cielo, que el Espíritu Santo es persona como Dios es persona. Eso no existe en ningún lado de la escritura, jamás lo van a encontrar. Siempre habla que el Dios es el Padre y Jesús es el Señor. Un Entonces, momento, yo esperaba yo he eso. encontrado la escritura que dice, ¿no? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por eso en la Trinidad creemos, ¿no? Toda la gente, ¿no? Siempre, si es católico, evangélico, si es otra denominación, de repente otra denominación no creen, pero así es la teología, ¿no? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no existiera, Mar, tienes mucho ruido, disculpa, tienes mucho ruido. ¿Puedes silenciarte? ¿Cómo dices? si dice la Biblia, ¿no? El Padre, el Espíritu Santo, por eso también el libro de Marcos que Jesús mandó, ¿no?, a sus discípulos, bautícenles enseñándolo, ¿no? Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, enseñando a lo que dijo, ¿no? Para ir al mundo, enseñando todas las cosas, porque Jesús mismo hablaba, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, por eso la Trinidad existe. Para mí creo que ¿no? Hay doctrinas erradas o de repente otros tipos de Biblia estudia, otras enseñanzas, otros libros. Por eso hay de repente la confusión. ¿Y dónde puedo leer eso, estimado Freddy? Que Dios son tres personas, o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, habla en San Marcos. Cuando Jesús dijo yo y el Padre y el Espíritu Santo somos uno, por ejemplo. Freddy, cuando Jesús dijo que nos conozcan a nosotros, el único Dios verdadero, Padre y Espíritu Santo, glorifíquenme con la gloria que tenía con ustedes allá en el cielo. ¿Dónde estarían esos textos famosos que hablen de tres en uno? Dígame, no he podido entender su pregunta. ¿Están ahí? Sí, aquí estamos. Fíjense, cuando vamos a escudriñar las escrituras, hay que poner todo prejuicio a un lado y dejarnos guiar por el verbo de Dios, la palabra de Dios. No tenemos necesidad de ser enseñados por hombres, sino por el verbo de Dios. Entonces, para eso tenemos que mantenernos en el escrito está. Poner
todo lo que hemos oído a un lado y tratar de oír al verbo de Dios, al verbo de Dios. Y cuando vemos un texto que no entendemos, ahí tenemos que quedarnos escudriñando, patinando ahí hasta entender lo que Dios está diciendo. No podemos ignorarlo y salir corriendo a un versículo que nos cauterizaron la mente con él. No. Tenemos que quedarnos ahí. Ahí tenemos, como yo antes le dije, tenemos el testimonio ahí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que después que el Señor Jesús tenía 30 años, después que fue bautizado, los cielos fueron abiertos y alguien descendió del cielo. No podemos traer el verbo de Dios como el verbo de un hombre. No. No lo podemos traer. No podemos ni siquiera pensar. Pero sí sabemos que nuestro Dios tiene la facultad de hablar y ese es su verbo. Pero no podemos comparar el verbo del hombre con el verbo de Dios. Dios hace todo por medio de su verbo. Incluso no solamente por medio de su verbo. Cuando ustedes leen ahí a Génesis 15, la palabra de Jehová fue a Abraham y le dijo. Porque, mire, cuando usted envía a alguien a decirle una cosa a otra persona, esa persona tiene que hablar. Entonces, la palabra de Dios habla. Y el Espíritu Santo de Dios también habla. Entonces, tenemos que dejarnos enseñar. Por eso, cuando usted lee ahí en Génesis 15, no es Jehová que va y le dice a Abraham, sino la palabra de Jehová le dijo a Abraham. En otro lado te va a ver que Jehová le dijo a Abraham. Porque la palabra de Jehová y Jehová es el mismo nombre. Entonces, lo que pasa es que si yo le digo, hermano, miren, ahí cuando Jesús tenía 30 años, después que fue bautizado, miren, los cielos se abrieron. Y miren, eso lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Juan. Hay que prestar atención. Si alguien le dice no, que una señal, no, por ahí ninguno de ellos dice señal. Mateo dice señal en Mateo 24:30, pero cuando dice y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo con las nubes, ahí ya aparece señal. Entonces, ahí mismo dice en Mateo 24:15, el que lea entienda. Usted va a entender es lo que usted lee. Si usted no lee un texto señal, usted no puede entender que usted está leyendo señal. Que la religión dijo, que alguien dijo que es señal. No. Nosotros no estamos supuestos a seguir lo que un hombre dice. Donde Dios dice señal, nosotros decimos señal. Pero que Satanás nos haga ver que Dios está diciendo señal sin Dios decir señal, no, eso no. Tenemos que mantenernos en las escrituras. Porque, miren, nunca, el pueblo ahí en Hechos capítulo 7, para el pueblo Esteban, imagínense, como estaba diciendo algo diferente a lo que decía el pueblo ya ustedes saben lo que sucedió. Yo hice ahorita y dije que a Micaía le dijeron, mira, di todo, miren, Dios está cegando a su pueblo, está trayendo su verdad. Pero acuérdense que la verdad es lo que el hombre ha oído de Dios. Eso dice en Juan 8:40. Entonces, basta con que un hermano le dice, mire, aquí Dios dice. Pero no se encierren a que yo escuché o que yo he dicho por tantos años esto. No se pueden encerrar. Si la palabra de Dios no dice ahí en Juan 1:14, ¿qué carne el verbo se hizo? Y en el verso 32, por Juan el Bautista, dice que la carne que se hizo fue una paloma. Usted tiene que creerlo, porque eso fue lo que Jesús vio. No, dice perdona, pero ahí no dice que la paloma se hizo carne. No, Dios se hizo carne, el Espíritu de Dios. No, porque tampoco, la palabra Dios en 1 Timoteo 3:16 fue añadida, no dice Dios. Dios no se hizo carne.
¿A quién vio Juan? ¿A quién vio Juan? Dice Apocalipsis. Al Espíritu de Dios. No, ¿Quieres leer cuál es ¿Quieres tú leer cuál es el Espíritu que la se envía a palabra, nosotros? la ¿Lo quieres leer? ¿el espíritu que ¿Lo qué? quieres leer? El Espíritu que llega a nosotros, ¿cuál es? ¿Sabes cuál es o no? ¿Lo quieres leer? Mateo 10, 19, 20. No, pero que son dos cosas muy distintas, hermano. Mateo 10, mira, léelo. Mateo 10, 19, No, 20. es que son dos cosas ¿Lo muy quieres leer? distintas. Sí, ¿Lo no, quieres pero, leer? Porque no es una tercera persona. pero, ¿Me entiendes? o sea, ¿tú crees que Jesús no vio a nadie entonces? David, no, dice, y Juan lo vio. Juan, No, pero estamos hablando de Jesús. Oye, yo te estoy Juan, preguntando. que ahí estaba, que Juan dice que la señal era para Juan, sobre Pero quién viene a descender el hermano, ¿y Espíritu de dónde Santo usted ese. saca eso? Sí. ¿Dónde? Entonces Del Jesús mismo no vio. capítulo. Del mismo capítulo, no dice que Jesús lo vio. Jesús no vio a nadie entonces. Acá está el texto. Pero Vamos a lee leerlo. el contexto, dice que Mario. Juan vio. Ok, Juan mire, vio. Mateo capítulo 3, verso 16. Miren a ver si Jesús vio o no vio. Miren a ver. Mateo capítulo 3, verso 16. Miren a ver si Jesús vio o no vio. Y ahí del único que dice ahí en Mateo, está hablando que Jesús vio. Ni siquiera sabemos que Juan el Bautista también vio en Juan, pero aquí en Mateo dice que Jesús vio. Así mismo como nosotros creemos. No, Así, dice que lo vio Juan porque era una señal para Juan. perdón, hermano, así Era una mismo señal como para nosotros, Juan. hermano, ¿Para mire, quién era la yo, señal? ¿Para quién era la señal? ¿Para Jesús o para Juan? Dime. es que ahí no dice que era señal, Jesús dice que era una profecía. Jesús no dice que era señal, Jesús dice en Lucas 4:21, aquí se ha cumplido esta profecía. Él no dice aquí se ha cumplido esta señal. No, aquí se ha cumplido esta profecía. Jesús no dice que es señal. En Juan dice que era una señal para él. Juan no Sobre dice quién que era vea una los... señal tampoco. Óiganme bien Sí, esto. era una señal para Juan. Mire, Ok. ¿Lo quieres leer? ¿Lo quieres leer? Quedémonos aquí. Mire, quedémonos aquí. La pregunta es... Ok, sigue con tu monólogo. Adelante. No, léelo y tú vas a ver que tú no vas a leer señal, ahí no dice. No dice señal. Esa palabra tú no la vas a encontrar. Ahora No vemos, Mario, ¿qué dice el texto? Ahí te lo leo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es al quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y no lo conocía más para que fuese manifiesto a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. ¿Quién lo conocía a Juan? A Jesús, el que lo vio. Después dice... También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Sobre quién? Permaneció sobre el que venía, el que no conocía, a Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quién vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Bueno. Entonces, te está diciendo Juan que no conocía a Jesús y que sobre quien ve descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza. Mire. Entonces acá no te dice que vino a hacer conocer al Espíritu Santo, vino a conocer al varón, a Jesús, al Cristo, Si no, al no está Cordero de bien. Dios. Vamos a dejarlo Entonces, ahí. no Está entiendo tu bien. doctrina. Jesús no conocía, o sea, Juan el Bautista era su primo hermano, e incluso Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, antes de Jesús nacer, cuando María se le llama Elizabeth, sabía que María estaba embarazada de Jesús. Pero está bien, Jesús era un extraño para Juan, Juan no lo conocía. Sigan ahí, está bien, hablamos después. Gracias. Dale, nos vemos. Vamos a cerrar el vivo para otro día. A ver, que lo bendiga. Bueno,